Problema 4. La figura muestra un bloque A de masa m sub A igual a 4.4 kilogramos y otro bloque B cuya masa vale m sub B igual a 2.6 kilogramos. Los coeficientes de fricción estática y cinética entre A y la superficie de la mesa son mu sub S igual a 0.18 y mu sub K igual a 0.15. Inciso A. Determine la masa mínima del bloque C que debe colocarse sobre A para evitar que el sistema se mueva. Inciso B. El bloque C se levanta súbitamente de A. ¿Cuál es la aceleración del sistema? Inciso C. ¿Cuál es el valor de la tensión de la cuerda? Inciso D. ¿Cuál es la rapidez de la masa B cuando llega al suelo si se encontraba a una altura de 43 centímetros? En el siguiente problema nos piden encontrar la masa mínima C para que el sistema así mostrado no se mueva. Después quito la masa C y el sistema se acelera y nos piden encontrar la velocidad con que esta masita llega al suelo como la aceleración del sistema. Pero veámoslo así. Acerquémonos acá. Aquí les he puesto el sistema. Aquí tengo esta masita M puesta sobre la otra masa que va a simular la masa C, la masa A y la masa B. Ahora, ¿qué significa, por ejemplo, cuál es la masa mínima? ¿Cómo razonamos este problema? Porque yo puedo venir, aquí se va a mover el sistema, yo puedo venir, puedo dar una masota grande, que yo estoy seguro que el sistema no se va a mover, puedo poner una masa acá y obviamente el sistema no se mueve. Pero ¿cómo razono esto de la masa mínima? Porque yo puedo venir, ya vimos que yo puedo poner una masa grande, puedo agarrar masitas e irlas colocando poco a poco, el sistema se mueve, puedo ir colocando más masitas, el sistema se mueve, y así sucesivamente más masitas, el sistema se me quiere mover, y de repente pongo más masitas, el sistema está a punto de moverse, ¿ya? A punto de moverse, miren, así, acá así, a punto de moverse. Ya se está moviendo. Entonces casi he logrado poner la masa mínima. Pero ¿qué significa la condición de que ponga la masa mínima pero el sistema no se mueva? Significa que está a punto de resbalar y entonces la fuerza de fricción estática, que es menor o igual que el coeficiente estático por la normal, vamos a decir que va a ser el momento en que está a punto de resbalar. Entonces la fuerza de fricción estática va a ser igual al coeficiente estático por la normal. Esta es la condición básica en la cual vamos a decir que hemos de buscar una masa mínima para que el sistema no se mueva. Entonces nos piden cuál es la masa mínima de C para que el sistema esté en equilibrio. O en pocas palabras, no se mueva. No se mueva, equilibrio. ¿Qué vamos a entender por equilibrio? Básicamente va a ser un equilibrio que se le llama mecánico. Básicamente, en un equilibrio mecánico, la ley me dice que si la suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, una de las condiciones de equilibrio, según basado en la segunda ley de Newton, es que la aceleración del sistema sea igual a cero. Más adelante ustedes van a conocerlo como la aceleración del centro de masa, pero en este momento es la aceleración del sistema. Si la aceleración del sistema es cero, hay dos opciones. O el sistema está en reposo, que es la condición que vamos a querer, o que se mueva con velocidad constante. Fíjense bien que aunque se mueva con velocidad constante, está en equilibrio. Por la definición de que el equilibrio mecánico indica que lo único que debe ser cero es la aceleración del sistema. Por lo tanto, esto implicaría que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. Entonces, por ello vamos a entender equilibrio. Y entonces, si la sumatoria de fuerzas es cero, ¿qué implica? Que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser cero y que la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser cero. Muy bien. Básicamente, esta es la condición que hemos de aplicar al problema para que no se mueva. ¿Esto qué implica? Que como necesitamos saber cuáles son las fuerzas en X y las fuerzas en Y,
es obvio que necesitamos hacer un diagrama de cuerpo libre de cada uno de los cuerpos. Empecemos. La masa M sub C. Por acá la vamos a poner. Después le sigue la masa M sub A. Por acá la vamos a poner. Después le sigue la masa M sub B. Por acá la vamos a poner. Muy bien. Empecemos con lo más sencillo. Lo más sencillo es el peso. En el centro geométrico tenemos entonces M sub C por G. Esto es lo que andamos buscando. Ahí está nuestra incógnita. Después, M sub A, su peso. Y por último, M sub B por G. Muy bien. Después, por ejemplo, voy con A. Obviamente la superficie le hace una fuerza hacia arriba, que es la famosa normal. Yo le voy a llamar normal M sub A. También la superficie acá de la masa sub A le hace una fuerza normal a C para que no se hunda sobre A. Muy bien. Ahora, resulta ser que, obviamente, tercera ley de Newton, si la masa M sub A le hace una fuerza a la masa M sub C, que es la normal en este caso, entonces la tercera ley me dice que la masa M sub C le está haciendo una fuerza igual, pero en sentido contrario. Muy bien. Básicamente, ahora tenemos acá la tensión de este lado, la tensión T. Hay coeficiente de fricción, entonces acá, obviamente, como acabamos de ver allá, el sistema se va a mover en este sentido, por lo tanto la fricción se opone al movimiento. Acá hay una fricción, pero como no se mueve, va a ser una fricción estática por el momento. Básicamente, después, como acá la polea es ideal, simplemente la tensión en toda la cuerda es la misma. Por lo tanto, como está unida a la misma cuerda, acá la tensión T que está aquí va a ser exactamente la misma tensión T que está acá. Y entonces en la masa M sub B vamos a tener acá, por ejemplo, la tensión T. Nos preguntamos, ¿ahí están todas las fuerzas sobre el sistema o sobre cada una de las masas? Revisemos el peso, la fuerza que le hace A a C, que es la normal. Muy bien, en A tenemos la tensión, tenemos el peso, tenemos la fuerza que le hace la superficie acá, que le llamé N sub A, la fricción, y la fuerza que le hace C a la normal en C. Muy bien, y acá está sencillo, ¿verdad? La tensión y el peso. Muy bien, entonces comencemos, por ejemplo, formulando en A. Vamos a ver. Sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa M sub A por la aceleración de A. Vamos a obviar la palabra X ahí. Ya sabemos que se mueve en X. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuáles son? La tensión menos la fuerza de fricción estática, que viene hacia acá, solamente. Sí, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ser igual a 0. Ahora, la fricción estática es igual a... No es que sea igual. Es menor o igual. ¿Sí? Pero como ya dijimos que va a ser la masa M sub C mínima, entonces quiere decir que está a punto de resbalar. Y cuando está a punto de resbalar, entonces sí le ponemos el igual. U sub S, ¿por la normal de quién? ¿La normal es M sub C? ¿O la normal N sub A? Estamos analizando la fricción acá en esta superficie, entre la masa M sub A y la superficie de la mesa. Entonces es la fuerza que le hace la mesa a la masa A, N sub A. Muy bien. Pero ahora mi problema fundamental aquí, por ejemplo, es que, digamos, en esta ecuación yo sé que la tensión tiene que ser igual a la fuerza F sub S. O sea que la tensión es igual a la sub S por la normal N sub A. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto vale N sub A? Muy bien, entonces venimos y hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos? Para arriba positivo, la normal N sub A menos la normal M sub C menos
el peso de A. Eso tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, se concluye que la normal n sub A es igual al normal m sub c más el peso de A. Pero a todo esto me pregunto entonces, muy bien, no conozco la normal en C. Entonces lo que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre en C. Acá tenemos acá en C y entonces decimos, en la masa m sub c, sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, n sub c menos el peso de C tiene que ser igual a 0 y por lo tanto la normal en C es igual al peso de C. Muy bien, ahora lo metemos acá. Entonces puedo decir la normal n sub A es igual al peso de C por G más el peso de A. Ahí tenemos entonces la normal. Ahora, esto tiene que ser igual a la tensión, según lo que tengo acá. O sea, la tensión es igual al coeficiente estático por m sub cg más m sub ag. Muy bien, ahí tengo la tensión. El siguiente problema ahora es cómo saco la tensión de ahí. Y entonces me voy básicamente a la masa m sub b. Lo vamos a hacer acá. La masa m sub b. Si te das cuenta, simplemente puedo decir que la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. En Y. Entonces, acá lo que tengo es la tensión positiva, menos hacia abajo viene el peso, m sub bg, y esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, básicamente, aplicando acá la ley, podemos concluir que esta tensión que está acá es igual, acá así, la tensión es igual a m sub b por g. Entonces voy a poner aquí m sub b por g es igual al coeficiente estático, voy a sacar factor común g, la masa m sub c más la masa m sub a, se me cancela acá g, ahora voy a proceder a hacer de esta manera, m sub b es igual a mu sub s, al coeficiente estático por m sub c, más el coeficiente estático por m sub a. Y ahora esto implica, paso este del otro lado, pasa negativo y paso dividiendo. Tú lo puedes hacer con más calma acá. Tengo que m sub c es igual entonces a m sub b, paso este para acá, restando, menos el coeficiente estático por m sub a, dividido mu sub s. Por lo tanto, m sub c es igual a, tengo que la masa en B vale 2.6 menos el coeficiente estático es 0.18 por la masa m sub a que es 4.4 y dividido el coeficiente estático que es 0.18. Procedamos a hacer el cálculo. Sería 4.4, 0.18, 2.6, 0.18. La masa m sub c es igual a 10.0 kilogramos. Ahí tenemos entonces el valor de la masa mínima que se ha de colocar ahí para que el sistema esté en equilibrio o, en pocas palabras, en reposo. En el siguiente inciso, entonces, ahora quitamos bruscamente la masa o rápidamente quitamos la masa de ahí. Y entonces, ¿qué va a pasar? El sistema se aceleró. Entonces nos están preguntando cuál es la aceleración del sistema, cuál es la tensión de la cuerda y cuál es la magnitud de la velocidad con que cae cuando choca en el piso si inicialmente estaba a una altura de 43 centímetros. O sea, nos imaginamos lo siguiente. Ahora tenemos
la masa A la masa B y ahora no está la masa C. El sistema se mueve hacia allá y entonces en las diferentes preguntas, ¿cuál es la magnitud de la velocidad acá si el sistema estaba a una distancia de 43 centímetros? Muy bien, nos piden primero la aceleración del sistema. Obviamente, acá la sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, básicamente, la aceleración está en encontrar la sumatoria de todas las fuerzas. Entonces, lo que voy a hacer en este momento va a ser, básicamente, un diagrama de cuerpo libre sobre cada una de las masas. M sub A por G, la fuerza normal que hace que no se hunda sobre la mesa. Está la fuerza de tensión. Y está la fuerza de fricción, solamente que ahora es una fuerza de fricción cinética. Ahí ustedes me dirán, ¿están todas las fuerzas ahí? Luego, en B, tenemos obviamente el peso, M sub BG, y la tensión T. Luego, como el sistema está en movimiento, entonces venimos y decimos, el sistema se mueve para acá, ese va a ser mi eje X, obviamente acá está mi eje Y. Luego acá el sistema se mueve para acá, entonces hacia acá va a estar mi eje y hacia ahí va a ser positivo. Y empezamos haciendo entonces la masa M sub A. Tenemos la tensión T, ya que se mueve hacia allá, para allá es positiva la fuerza, menos la fricción cinética, que viene hacia acá. Nos preguntamos, ¿son todas las fuerzas? Sí, ¿verdad? En X para allá y este para acá, nada más. Esto es igual entonces a la masa M sub A por la aceleración de A en dirección X. Lo voy a poner así, dirección X. ¿Cuánto vale la fuerza de fricción cinética? Sabemos que este es igual al coeficiente cinético por la normal, en este caso de A. Y entonces decimos, sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0, ya que el sistema, cuando se estaba moviéndose acá, solo se movía en la dirección X y no en Y. Entonces, básicamente, tenemos que la normal N sub A menos el peso M sub AG tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, la normal N sub A es igual a M sub AG. Muy bien. Por lo tanto, decimos que la tensión T menos el coeficiente cinético por la normal N sub A, que no es más que el peso, tiene que ser igual a la masa M sub A por la aceleración de A en la dirección X. Ahí tenemos entonces una ecuación que involucra dos incógnitas en este caso, la tensión y la aceleración de la masa A en dirección X. Luego, nos vamos a la masa M sub B. La masa M sub B, ¿qué tenemos? La sumatoria de fuerzas en dirección Y es igual a la masa M sub B por la aceleración de B en dirección Y. Ahora, como el movimiento va en este sentido, todas las fuerzas que vayan en este sentido son positivas. Por lo tanto, el peso M sub B por G menos la tensión tiene que ser igual a M sub B por la aceleración de B en dirección Y. Obviamente acá tenemos otra ecuación que involucra la tensión y la aceleración de la masa B en dirección Y. Si vemos las dos ecuaciones nos damos cuenta que tenemos básicamente tres incógnitas: la tensión, la aceleración de la masa A en dirección X y la aceleración de la masa B en dirección Y. Pero como todo está unido a esta cuerda, entonces sabemos que la aceleración de esta masa va a ser la misma que la aceleración en B. Por lo tanto, la condición acá es que la aceleración de la masa A en dirección X va a ser igual a la aceleración de la masa B en dirección Y. Pero ahora ya no va a ser la aceleración de una de las masas, ahora va a ser la aceleración del sistema, que simplemente le vamos a llamar A. Por lo tanto, puedo reescribir las ecuaciones y decir M sub B por G menos la tensión es igual a M sub B
por A. Y allá tenemos que la tensión T menos el coeficiente cinético por M sub A por G tiene que ser igual a M sub A por A. Llegamos entonces a un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, la tensión de la cuerda y la aceleración del sistema. Ahora, por ejemplo, puedo venir y de acá, por ejemplo, de esta ecuación, puedo decir que la masa M sub B por G menos la masa M sub B por A es igual a la tensión. Agarro esta tensión y la introduzco acá. Entonces puedo decir que M sub B por G menos M sub B por A menos el coeficiente cinético por M sub A por G tiene que ser igual a M sub A por A. Ahora solo arreglo. Aquí tengo, por ejemplo, la aceleración, que es la que ando buscando, y aquí está la aceleración, entonces esta la paso para allá. Y voy a decir, básicamente, acá vamos a ver, tengo la G, la puedo sacar como un factor común, G por la masa M sub B menos el coeficiente cinético por la masa M sub A. Esto tiene que ser igual. Aquí sería la suma, como está negativo acá, pasa positivo de aquel lado, ya sería la masa M sub A más la masa M sub B por la aceleración del sistema. Se concluye entonces lo siguiente, que la aceleración del sistema es igual a, acá voy a poner básicamente G de factor común, que sería esta G, y acá habría que poner M sub B menos el coeficiente cinético por M sub A, la suma de ambas masas, M sub A más M sub B. Por lo tanto, la aceleración del sistema es igual a 9.8, que multiplica a la masa M sub B, dijimos que valía 2.6, menos el coeficiente de fricción que vale, ahora es el cinético, entonces vale 0.15, multiplicado por la masa M sub A, que vale 4.4. Y todo esto dividido, la masa M sub A, que es 4.4, más 2.6. Ok, hagamos el cálculo, por favor. Sería 2.72 metros por unidad de segundo al cuadrado. Ahí tenemos entonces la aceleración del sistema. Esta aceleración del sistema, la primera pregunta que nos hacen. Luego, ¿cuál es la tensión? Inmediatamente la tenemos, por ejemplo, acá. No, a ver, ¿dónde está la tensión? Aquí. Aquí fue donde la despejamos, ¿verdad? Entonces, básicamente la tensión de la cuerda sería igual. Vamos a ver, sería la masa en B. Puedo sacar la masa en B como factor común. O sea, la masa en B sería de 2.6. 2.6. Luego sería G, que es 9.8. Menos 2.72. Entonces tengo que la tensión de la cuerda es igual a 18.42 unidades Newton. Muy bien, ahora nos piden
¿Cuál fue la rapidez con que chocó acá la masita B cuando tocó la mesa? Y entonces, básicamente, ahí lo podríamos hacer. Como obviamente la aceleración es una constante, y entonces decimos, ¿qué información nos dan? El sistema tiene que partir del reposo. Entonces, el sistema parte del reposo, la velocidad inicial es 0. Y conozco el desplazamiento en y. O sea, que podría decir que la rapidez en y al cuadrado es igual a la rapidez inicial en y al cuadrado, más 2 veces la aceleración en y, en este caso así, por el desplazamiento en y. Como ya dijimos que hacia donde va el movimiento es positivo, entonces parte del reposo del sistema, entonces la velocidad en y sería la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración en y por el desplazamiento en y. O sea, que esta rapidez en y sería la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración, que es 2.72, multiplicado por el desplazamiento, que son 43 centímetros, que equivale a decir 0.43 metros. Por lo tanto, esta rapidez es igual, calculemos por favor, sería 2.72, 0.43, raíz cuadrada, 1.53 metros por unidad de segundo. Muy bien, ahí tenemos entonces las preguntas que nos hacen.